Bueno, ¿de qué va a hablar Jorge Elbaum? Voy a darle una especie de continuidad a su editorial, pero tratando de historizar el aspecto de la corrupción de la derecha en nuestro país, que es realmente el centro del delito que constituye la economía Ujú. mafiosa de la Argentina, que obviamente está silenciada, invisibilizada, perdonada y o pinchada, si se quiere, en los tribunales, es decir, está ocultada en armarios para que Que es una permanezca. forma de protección. Exactamente, para dilatar, y voy a hacer referencia, el título que le puse a esto es Andis libra fentanilo, los gérmenes del futuro carcelario de Javier Milei. Porque estoy convencido que, como vengo diciendo en las últimas semanas, a todo fascismo le sigue o se termina en un Stalingrado, a toda década infame se termina en un 17 de octubre o una revolución del 43, y el 17 de octubre como continuidad, si se quiere, de la revolución del 43. Es decir, que y a todo proceso menemista se termina trágicamente en el 2001, pero que permite la apertura de las grandes alamedas para que venga el kirchnerismo, para que asuma el kirchnerismo una década ganada, etcétera. A ver, el menemismo, y es importante recordarlo, fue responsable de infinidad de delitos de corrupción. O sea, probablemente en términos de su cantidad, Milei, siempre me llamó la atención que Menem, Macri y Milei empiecen con M, ¿no? Pero bueno, Sí, eso de sí, mierda. efectivamente, ¿no? Pero digo, Milei lo va a empardar en menos tiempo, porque efectivamente que Menem tenía antecedentes políticos, tenía muñeca, Tenían cintura. tenía cintura, era muchísimo más inteligente y emocionalmente mucho, mucho más equilibrado, infinitamente más equilibrado que esta persona desquiciada mental que ha llegado de pedo como Desde el Jardín, ¿no? Esa novela famosa en que de repente aparece un personaje como Hitler o como Milei en la historia, como una apuesta que la sociedad, una parte de la sociedad por lo menos, intenta probar para salir de un atolladero. La realidad es que Menem muy poquito antes, perdón, luego de su muerte estaba por ser juzgado por la masacre La y voladura de Río genocidio de Tercero. Río Tercero, donde murieron 7 personas y hubo más de 90 heridos. Le recuerdo sobre todo a los que no conocen esa historia, sobre todo a los más jóvenes. Recordemos que este programa está lleno de jóvenes sub 30 que no vivieron esa época. No sé por qué se ríe usted, pero bueno, para ellos, sobre todo, va la explicación referida a que el menemismo, O por ahí son más grandes y ya se ha perdido la memoria. no creo, no creo, de ninguna manera nuestros oyentes Bueno, son muy va curiosos. para todos con cariño. Son muy memoriosos. La voladura de Río Tercero fue un acto hecho por el gobierno de Menem y grandes personajes de las Fuerzas Armadas para ocultar un contrabando de armas a Ecuador, que tuvo una pequeña guerra que duró muy poco con Perú. Voy a hacer una referencia a eso ahora, y a Croacia, que participó sus integrantes de una guerra civil que logró implosionar el país plurinacional de Yugoslavia gracias a la OTAN, a los bombardeos que la OTAN produjo sobre Serbia y obviamente a crímenes de lesa humanidad que se Ahí produjeron. es donde iban los safaris italianos a matar gente. Efectivamente, efectivamente, en situaciones de crimen atroz, pero digo, participando de una guerra civil criminal, lo que hizo Menem es, gracias a sus vínculos con famosos descendientes de los Utayas, es decir, de los nazis ucranianos, es apoyar a las derechas fascistas ucranianas para lograr de alguna manera que implosionar eso que siempre fue visto como un peligro. Ucranianas, ucranianas.
Perdón, croatas. Ah, Bueno, ya me estaba mareando con el mapa, no, se me iba el mapa para... es que había muchos parientes, el inconsciente mío funciona bien en ese aspecto. Los utayas eran los nazis croatas, pero que tenían mucha relación con los nazis ucranianos, o sea, los banderistas de la UON, ¿no? No es de la UON con M, sino... No, la UOM no tiene nada que ver en este No, no, caso. no. De la UON, UON, nacionalista ucraniana que dirigía Stepan Bandera. Sí. Entonces, vuelvo a Ucrania, Menem, como empezó a investigarse el tema y ya existía la posibilidad de hacer un testeo de cuántas armas se habían fabricado versus cuántas armas estaban en poder del ejército en la fábrica de armas de Río Tercero, decidió hacer explotar para que no se pueda evaluar cuántas faltaban, ¿no? Entonces, si fabricamos 10 y hay 5, faltan 5, donde están los 5, como Menem no quería, obviamente, ni los responsables militares que fueron partícipes de esos mecanismos atroces que están prohibidos, por supuesto, por la Constitución Nacional, porque la Constitución exige que para participar de un conflicto, sea vendiendo armas o participando, tiene que tener aprobación del Congreso. Menem, igual que Milei, le importaba un carajo la Constitución, y se puso enfrente, y es importante recordarlo esto porque la gente no lo sabe. Perú fue el país históricamente más solidario con Argentina gracias a San Martín, en todos los conflictos que ha tenido Argentina, y sobre todo en el último, de las Malvinas, donde incluso mandó armas y se propuso mandar tropas. Único país probablemente en el mundo oficialmente, muchos bolivianos también lo hicieron, pero Perú desde el gobierno. Bueno, 20 años después, Menem le manda armas a Ecuador para una guerra que duró 3 meses. Así que ahí vemos la calaña de los personajes que se suman a las orientaciones del negocio por sobre la política, como Milei, Macri y Menem, ¿no? Y hago esta historia porque efectivamente estuvo preso un tiempo Menem en prisión preventiva, muy, muy holgado, muy tranquilo. Sí, ya casado con Boloco, me acuerdo. Boloco lo iba a visitar. En una quinta, etcétera, muy tranquilo. Luego volvió a ser elegido senador y murió siendo senador. El caso, realmente el menemismo estuvo plagado, puedo recordar incluso algunos casos escandalosos, digamos, los famosos robo para la corona, ¿no? Que implicaban básicamente compra de voluntades para las privatizaciones, etcétera, y que tiene mucho parentesco con lo que vino después de Milei, con Macri, que vino después con Macri, que tenemos claramente dos casos escandalosos, tapados. Odebrecht, fundamental, Odebrecht, que lo tiene hasta el día de hoy el juez Lijo, pisado, calladito, todo y pisadito, todo el de pisadito. Capuchetti, que es el de el submarino que hemos... El Ara San Juan. El Ara San Juan, que hemos recientemente entrevistado si no me equivoco, a uno de los familiares de Mendoza, que está planchadísimo. Hay una apelación del caso, y también el correo, que por supuesto de eso no se habla, porque implica directamente a Macri en un pago básicamente de 400 millones de dólares que desesperadamente... ¿Pero eso no lo habían archivado? ¿No lo habían archivado ya? A ver, sí, todos los... No, no está archivado. No, de todas formas, es una aclaración jurídica. Toda causa archivada puede desarchivarse cuando aparece un dato complementario. En este caso, el del correo no está absolutamente pisado totalmente. De hecho, hay una condena en primera instancia de la justicia civil y comercial que para sacarse de encima el tema, lo que hace, lo mandaron a la Cámara y ahí está en las nubes, y probablemente si no viene una Corte Suprema como corresponde va a quedar en las nubes de Úbeda, como diría el ex senador Saadi. Estos antecedentes ponen en evidencia que
las persecuciones a Julio De Vido, a Cristina Kirchner, son persecuciones políticas. Cualquier cosa que haga el Movimiento Nacional y Popular desde su gobernante va a ser perseguido por el solo hecho de ir contra los intereses de los sectores dominantes. De la misma manera que todo lo que hagan los sectores de derecha para enriquecerse a costa del pueblo será perdonado, será invisibilizado, etc. Solución, y quiero ir adelante a estos tres elementos que son Andis, Libra y Fentanilo para compararlos mínimamente. Solución, el modelo Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. Muchachos, cambiemos a los jueces, pongamos jueces probos e incluso, si es necesario, con un cambio constitucional que permita que la ciudadanía vote a quienes son realmente jueces probos, como efectivamente hicieron en México, que me parece un caso muy importante. Lo quiso hacer Andrés AMLO, se lo votaron en contra en el Parlamento, hubo elecciones, tuvieron mayoría calificada el Parlamento de Claudia Sheinbaum, votaron un cambio constitucional, votaron ya los jueces, constituyeron una nueva Corte Suprema y hoy el presidente de la Corte Suprema es un abogado integrante de los pueblos originarios de México, que forman parte nada más y nada menos que del 50% de los casi 200 millones de habitantes que hay en ese país. Entonces, las posibilidades están. Atreverse a hacer los cambios necesarios es imprescindible en términos por lo menos de un proyecto político emancipatorio. Ahora bien, quiero comparar, digamos, ¿por qué digo que estos tres elementos son claves? Porque son tan escandalosos, me refiero a Andis, Libre y Fentanilo. Sí. En los casos anteriores que yo comenté, nunca hubo una comisión investigadora. En el caso Correo, ni en el caso IBM, ni en el caso de Río Tercero, no hubo una comisión investigadora que condiciona fuertemente y positivamente la justicia. Es decir, a partir de ahora, con este informe que empecé a leer, sobre todo del caso Libra, el juez está de alguna manera condicionado por lo menos a no hacerse el pelotudo. Y claro, porque los diputados ya saben lo que sabe el juez, porque es lo que saben ellos. Exactamente. Y a pesar de que el juez se negó a colaborar con la comisión, esto pone una mira. Si no es ahora, en relación a esta situación de primaverita corta que tiene Milei, muy corta va a ser. Muy corta, exactamente, será de acá 1 año, 2 años, 3 años, y estos tipos de la justicia, que obviamente están acostumbrados a este tipo de especulación política de momento, si en algún momento empieza a cambiar el humor social, y va a cambiar tarde o temprano, curiosamente ellos también hacen un movimiento de ballet jurídico en el aire, ¿no? Y empiezan a activar causas que estaban planchadas. ¿Qué quiero decir? Que lo de Andis, que hoy estuvo en el relevado, etcétera, hay algunos elementos muy interesantes, porque lo que está haciendo el juez Casanelo y el fiscal Picardi es empezar por el lugar donde ya no tiene vuelta atrás. Es decir, todavía no se dedicó a Karina Milei, no se dedicó ni siquiera a los empresarios de los laboratorios. De algunos laboratorios, de algunos sí y de otros no. De los laboratorios de droguería suizo no se dedicó, los Kovaliker, se dedicó a 3 donde ya tiene probado en la instrucción que hay pagos por $40 millones, más o menos. ¿Qué te parece? Y no hay plata. Claro, por $40 millones, que son 4.000 millones, 40.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos, efectivamente. Entonces, ahí ya los tiene agarrados. ¿Por qué? Porque no está la ruta del dinero, hay dinero secuestrado. Calvete tenía la planilla de a quién le daba la guita, a quién no le daba. Es decir, cuando eso, lo que está haciendo, me parece brillantemente, Pica, es condicionar fuertemente a la Cámara, que es la que de alguna manera vela por las garantías de los acusados, para que no tenga escapatoria de decir, bueno, no, que yo. Paralelamente... De algunos acusados. Claro, exactamente, sí, pero bueno, cuando ya no hay escapatoria, frente a una situación así, corren peligro
de que queden muy expuestos frente a la realidad e incluso al periodismo, en este caso, sobre todo de La Nación, que quiere hacer las veces de republicanismo y está trabajando a fondo, sobre todo con Adamón y algunos otros periodistas en este caso, ¿no es cierto? Entonces, luego, si esto camina, y es muy probable que sí, estarán abiertas las puertas para seguir el proceso de instrucción que ponga en evidencia, obvio, lo que se le pasaba e iba para arriba, digamos. 2 minutitos más y termino. Lo que iba para arriba no era el 3%, eran entre el 10 y el 20%. Según la instrucción, entre el 10 y el 20%, según lo que está anotado en lo que ya tiene el juzgado y el dinero que incluso que fue como los $700.000 que aparecieron en la casa de la hija de Calvetti, una funcionaria pública del Ministerio de Economía cuyo marido es íntimo de Caputo, ¿no? Y 2 elementos más sobre el fentanilo. Nosotros veníamos trabajando, Sandra, en este desastre que implicaban X cantidad de muertes. Hasta el día de hoy hay 174. Es impresionante, y que no se hable, no se habla de eso, no se habla, es casi la cantidad de muertos de el desastre que hubo en la disco en el año Cromañón. De Cromañón. Es un Cromañón, totalmente. Exactamente, Totalmente. Y nadie, Qué todo el mundo vergüenza, intenta. la comunicación argentina Fue un azar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, lo que hace referencia básicamente a que todos estos escándalos, que son muy pocos en relación a los que realmente podríamos llegar a conocer, de un gobierno enfermo por el dinero porque la única lógica que maneja su subjetividad es que el enriquecimiento, incluso a costa de destruir glaciares, incluso a costa de enriquecerse sometiendo la soberanía y vendiendo el alma al diablo directamente, es lo más importante. Bueno, hay una conexión, y con esto termino, fuerte entre la subjetividad de estos personajes maléficos y detestables y estos actos de corrupción. Esa línea roja que une a esas personalidades con estos escándalos es el becerro de oro. Estos tipos efectivamente aman tanto el dinero, y su amor al dinero es superior a cualquier persona y a cualquier ser vivo. Bueno, gracias, Jorge. Vamos a una tanda, tema musical, y ya estamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530.